Damas y caballeros, sean todos ustedes muy bienvenidos. Hacemos el Éticos y Morales por las pantallas de Canal 30. Alexa, ¿qué hora es? Son las 10:08 de la noche. Fantástico, Magic TV, el último producto de Canal 30 de Multicom Maule y también de TV Cable Loncomilla. Estamos completamente en vivo desde el Casino Talca, haciendo este Éticos y Morales ya a 2 semanas de lo que será este plebiscito del 4 de septiembre de salida para ver si tenemos nueva constitución o nos sigue rigiendo la del año 80. Tenemos interesantes invitados el día de hoy desde la academia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Aplausos, señores. Hoy estamos a través de Canal 30 Multicom, nuestro Facebook oficial, y también por www.canal30multicom.cl, todas nuestras plataformas. Comienzo inmediatamente a saludar a nuestro distinguido panel el día de hoy. Quiero partir por el doctor, ex intendente de la región del Maule, constitucionalista en la academia, don Cristian Suárez. Muy bienvenido, don Cristian. Gracias por estar junto a nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. El gusto mío. Saludo también al rector de la Universidad Santo Tomás, don Víctor Cancino. Gentil rector por estar acá. Muchas gracias, Jaime. Un agrado. Economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, don Rodrigo Sáenz. Bienvenido, gracias por estar a esta hora acá, sobre todo a esta hora usted acá. Sí, muchas buenas gracias. noches. Y también a nuestro director de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica del Maule, don Francisco Letelier. Francisco, gracias por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. Oye, esto está realmente entretenido, estamos a puertas, 2 semanas nomás. El día de mañana viernes comienza el llamado silencio electoral. Es decir, la última encuesta de lo que va a ser este plebiscito, ya se están tirando los guarismos, el apruebo partió muy de capa caída, el rechazo muy potente, se han ido acortando las cifras, hay 8 puntos, alguien dice por ahí 2 puntitos por semana se empata la cosa. ¿Cómo está la situación? Quiero partir por usted, don Cristian, ¿qué le parecen estas encuestas y cómo está la aguja, el termómetro de aquí al 4 de septiembre? Yo realmente no sé, no me atrevo a decir. Espero que gane el apruebo, sin duda, porque tenemos un buen texto constitucional, una buena propuesta por delante, bien hecha, bien pensada desde el punto de vista del régimen político y de la Carta de Derechos, y que me parece que es una propuesta constitucional que puede ayudar a que Chile realice las transformaciones que necesita para transformarse realmente en un Estado social de derecho. Y yo creo que nuestro país espera que el sistema político ayude a las transformaciones que no se han podido hacer en tantos años. ¿No le cambia nada a la Constitución actual, o sea, la Constitución que están proponiendo? Siempre hay cosas que se le pueden cambiar, porque todos tenemos, yo creo que todos los chilenos tenemos una idea distinta, pero la idea fue precisamente que se reuniera la diversidad del país en 154 personas que fueron las que redactaron, y eso es lo más democrático que hemos tenido en la historia de Chile. Entonces, me parece... Una cosa que sea democrática, otra cosa que sea buena. Yo soy profesor de muchos años de Derecho Constitucional y no veo que el texto responde a todos los estándares democráticos en todos los sentidos, particularmente. Yo no era partidario, por ejemplo, del régimen político presidencial, lo habría cambiado. En general los profesores de Derecho Constitucional. Pero los constituyentes estimaron preferible una actitud más conservadora de mantenimiento del régimen presidencial con modificaciones, que también son modificaciones bien explicables, que aminoran el régimen presidencial, intentaron de algún modo salir del esquema latinoamericano, acercarse un poquito más al sistema norteamericano, aunque no lo hicieron finalmente, pero y en lo que respecta a la Carta de Derechos no es ninguna novedad. ¿Hay harto temor? Sí. Sí, porque los cambios producen temor, pero yo creo que la gente tiene que estar absolutamente tranquila. ¿Cuáles son esos temores, Rodrigo Sáenz? O sea,
los temores de la gente. No, de la Carta Constitucional que se está evaluando. No, por ejemplo, uno podría hablar de los temores de la gente, los temores de los inversionistas, y ahí podríamos entrar en el tema de lo que de los riesgos que hay para... Las ISAPRES están vueltas locas con esto. Pues si imagínate que las ISAPRES se acaban con Están en la quiebra, propuesta. ¿Sí? No se acaban así, podrían terminar evolucionando hacia seguro complementario, pero es un hecho que el 7% que hoy día va a la ISAPRE, que es como más o menos del 20% de los cotizantes, ese 7% ahora tendría que ir obligatoriamente a este Fondo Nacional de Salud, y las ISAPRES quedarían sin este 7%. Eso es un hecho de la causa. Entonces podría un privado que tuviera los recursos, podría sobre ese 7%, ¿no es cierto? O sea, el 7% va a FONASA y sobre ese 7% cotizar en un seguro privado, y la ISAPRE podría ser uno. Pero claramente que, o sea, la industria o sea, se va a achicar en ese sentido, ¿ya? O sea, pero eso no es el principal problema. ¿Por qué murmuras tú? No, estaba reflexionando nomás. Sí, algo. No, se incrementan los derechos, pero se achica la industria de la salud, pero aumenta el sistema público y los derechos a la salud. Yo creo que hay es lógico que ocurra eso. En España hay un sistema parecido, hay un sistema de seguro nacional de salud, y después hay prestaciones privadas que son seguros, digamos. Claro, y funcionan. Yo no sé, yo estoy en FONASA, pero una persona que cotiza en ISAPRE debe estar cotizando, no sé, 350.000 pesos, por lo menos debe ser, no sé cuánto vale un plan de salud en ISAPRE. El 7% es el 7% de pero depende del plan, depende del plan. Depende del tope. Depende si porque tiene hijos, tope si tiene imponible. mujeres en la familia, si tiene hijos chicos, si tiene mayores, si tiene enfermedades, o sea, variable. pero tú puedes, Sí. es mucho más que el 7%. En general. No sé si mucho o más. sea, si yo me cambiara a la ISAPRE hoy día, yo hoy día pago el 7%, pago como 150 lucas en FONASA. Si yo me voy a ISAPRE, yo tengo 2 cargas, 2 hijas y mi señora de 43 años. Yo no encuentro un plan adecuado por menos de 400.000 pesos. Entonces, claro, en mi caso, yo 150 los pongo en la ISAPRE, pero me queda el resto para seguro, si quisiera. Entonces... Bueno, el punto está en que tú estás decidiendo hoy día estar en FONASA. Con la propuesta constitucional, la persona ya no decide eso, está obligada a estar en FONASA. Una dictadura. En la propuesta constitucional no es con lo que vos estás diciendo tú. No es como... No. O sea, Lo lo que hay sacaba- en lo saca. la El propuesta, 7%, si tú lees el artículo 44. Sí, pero el 7% va al Sistema Nacional de Salud, ¿sí? o sí? No. Lo que se genera es un sistema único integrado. Sí. Entonces, que no es lo mismo que servicios de salud. Tampoco hay ninguna mención. Ni al No, pero estamos hablando de los aseguradores, Pero no eso de te los digo. prestadores. Pero El prestador el es sistema- la clínica, el hospital, el doctor. Los Pero acá prestadores- estamos los hablando de los prestadores- aseguradores. los- El asegurador, en este caso, es un asegurador público. El 7% va a financiar el Fondo Nacional de Salud, sí o sí. O sea, lo Sí que se o sí. establece al final de la norma, lo que se establece es que, claro, se va a financiar Sí. como se financia en Dinamarca, como No, se sí. financia en Alemania, No como estamos- se financia... No, es que así es. Casi todas partes del mundo. Aquí lo que se siguió fue el modelo de Canadá y se siguió también el modelo de Corea del Sur. Y fíjate tú, y lo que se dice es que, claro, va a haber, obviamente que todo va a recaudarse por la vía de impuestos, como se hace en Alemania, por ejemplo. En Alemania se hace así y luego están las aseguradoras privadas. Pero es un hecho de la causa, y, puede ser así en sí. Alemania, en Canadá, en En todos los todo el países. mundo Perfecto, pero lo que estamos europeo, discutiendo por lo acá, menos. hay 3,3 millones de personas que hoy día están cotizando en ISAPRE, ¿no es cierto? Y esas personas van a pasar al Sistema Único Nacional de Salud. Sí, así es. No pasa. Es un sistema integrado. Pero ¿cómo? Es un sistema Pero tú estás único desconociendo integrado. la norma, si la norma Pero constitucional... te la puedo eso es leer, lo que- te la puedo leer, Rodrigo. Por favor. Te la puedo leer.
Es un sistema único, integrado. Entonces está todo el mundo, está todo el mundo equivocado. No hay ninguna. Sí, yo creo que hay mucha información que no corresponde. Mira, yo acabo de estar además todavía. Esa etapa de la campaña perdona ya que cuente pasó, una pues, cosa Cristian. personal. Estuve en la urgencia del consultorio de. Pero estamos hablando quiero de la contar eso, ISAPRE. lo voy a contar. ¿El 7% va quiero, o quiero no va? contar esto, porque estuve antes de ayer en la urgencia yo, de Fíjate. Había una médico, 3 paramédicos. Yo tenía una situación que podía ser cardíaca. Estaba lleno el consultorio. ¿Ah? La atención de la médico, si me está escuchando, le doy las gracias a ella y a los 3 paramédicos. Extraordinaria, extraordinaria. Pero sabes tú, después que me hicieron un electro, se le echó a perder la máquina. Buscaban material para atender a la gente que estaba ahí, en los pasillos, en las camillas, y no podían, digamos, no tenían medicamentos. Entonces realmente decir, yo digo, la atención maravillosa, Rodrigo, en el sector público. Bueno, perfecto, en el sector público. Y entonces la idea aquí es seguir una lógica como la que se tuvo durante Pero el 7%, la pandemia. Pero Cristian, tú no puedes desconocer los hechos. Si el 7%. Yo no conozco ningún- pero es que aquí el no 7, se habla pero de si el un 7, porcentaje de cotización. No, perfecto. Pero ¿cómo se va a financiar? Bueno, la ley va a determinar, porque eso está entregado ¿Y qué va a a la pasar con reserva de ley. ¿Y qué va a pasar qué pasa con las ISAPRE? No, eso. Pueden seguir recibiendo el todo- 7%. La gente, No, no, en la casa no le no, interesa no. qué va a pasar con la ISAPRE, le interesa qué va a pasar con su No, pero hay gente que tiene, tiene Salvo- ISAPRE. Sí, la ISAPRE Sí, para un seguir 20% de los cotizantes. Hay 3,3 millones de personas que que tienen buena tienen. prestación de salud. Sí, claro. No que siga viviendo de Sí, ISAPRE, no. absolutamente. Entonces, Totalmente de acuerdo entonces, contigo. Lo que está claro, lo que sí que está claro es que los prestadores privados de salud no desaparecen. Eso está claro. No, los prestadores, no Porque- estoy hablando de los prestadores, estoy hablando de los aseguradores, que Está son. bien. Lo que pasa es que alguna vez conversamos en otro programa, que lo voy a mencionar porque también... él decía, bueno, yo con la nueva constitución no voy a poder atenderme nunca más en una clínica privada. Eso es mentira. Eso ya está claro que es mentira. O sea, en el nuevo sistema los prestadores también van a haber prestadores privados. De hecho, el texto dice que Sí. la ley regulará cómo Estamos hablando de los aseguradores. No, es que creo que era ese punto porque alguna vez quedó como en... y alguna gente también todavía lo cree. Todavía cree que en el nuevo sistema de salud van a desaparecer todas las clínicas privadas, no va a haber una... Eso no es así. Eso no es así. ¿Qué pasa usted con este tema de la salud? A mí me pasa que, como partíamos recién el diálogo, y lo señaló Cristian, creo que todos los cambios generan incertidumbre. Yo creo que hay una parte de los cambios que están planteados en esta propuesta de nueva constitución que no tienen definición. Efectivamente, por lo que se logra entender, ¿cierto?, del artículo 44, que a propósito tuvimos un debate hace muy poco tiempo, hace una semana atrás, sobre temas de salud, se establece que efectivamente hay un sistema integrado, que la lógica de funcionamiento es que finalmente exista un ente que va a reunir los fondos. Un sistema nacional de salud. Claro, que va a reunir los fondos. Ahora, todo lo que está detrás del punto de vista de cuál va a ser el porcentaje de cotización. No, eso se deja a materia de ley. En materia de Así ley, es. en materia de ley. ¿Cómo operaría si que efectivamente este nuevo fondo va a poder comprar servicios, va a haber libre elección de parte de los cotizantes? Eso tampoco está regulado, eso va a ser materia de ley. Entonces, hoy día estamos especulando, ¿cierto?, de que tú eventualmente, por ser parte de un sistema único que administra los recursos, podría no tener derecho a atenderte a lo mejor en el sector privado. Eso no lo dice. No lo dice. Eso no lo dice. Nuevamente, sí, Eso pero- no lo ya dice. hay- ya hay pero- constituciones. Lo que dice la, Claro, que la ¿quién- participación estamos del hablando sector del privado va a asegurador? ser en materia de ley. ¿Quién reúne los recursos? Claro, efectivamente es un fondo único. O sea, la ISAPRE Se habla como de un fondo asegurador, único. o sea, ya la ISAPRE ya deja de recibir el 7%. Pero eso en casi todas partes del mundo. Pero Rodrigo. no, pero- Mira, pero déjame sí. decir. No, es que tú- es que Porque lo que pasa- el pero- problema con pero las es que- aseguradoras privadas es que No. en ninguna parte, por lo menos de países europeos, ninguna aseguradora. Ya, pero puedo hablar, pero- puedo hablar. pero- Es pero que para tú darte tiras el la dato, pelota. No, el dato. es que tú recién dijiste No. que no era así y es No, no, así. no, te digo Entonces que- saca con Alemania. No, déjame no, no, decirte pero cómo vamos, es, vamos a aclarar. cómo funciona. No. Funciona sobre la base de que las aseguradoras no administran las cotizaciones. Pero
constituciones, Rodrigo. Yo estoy sencillamente Y en Chile- diciendo. y en Chile Ya, pero administran las tú constituciones. recién Eso no dijiste, puede ser. negaste lo que yo estaba diciendo. Y de eso te tienes que hacer cargo, no tires la pelota al córner. En este caso, ¿no es cierto? Sencillamente, ese 7% lo dejan de percibir las ISAPRES y eso es así. No lo administran las No, perfecto. Sí. Entonces, Que es distinto. Yo creo pero, que, pero Rodrigo, estamos ese hablando punto- dos cosas diferentes. Una cosa son los prestadores Sí, y sí. otra cosa son los aseguradores. Y ya las ¿no es cierto? ISAPRES no lo Ya, administran. entonces, las ISAPRES dejan de recibir ese 7%. No. Entonces, no es eso que no lo sabemos, porque eso lo tendrá que determinar la ley. Pero lo que sí es que no lo administra. Perfecto, pero bueno, entonces, Es decir, ¿cómo? eso pero si lees el artículo 44. pero lo numeral dejan de 9, administrar, pues. No lo administra, pues en ninguna parte lo administra. En ninguna parte donde funcionan los sistemas. Pero bueno, pero si no estamos diciendo que Bueno. funcione o no funcione, sencillamente Es que no lo bien, administran. es que Perfecto. la idea es que funcione, Eso es, pues. no lo Que administran. funcione bien No lo para la administran. gente. Hoy día hay 3,3 millones, esta conversación la comenzamos hablando de los miedos, ¿no es cierto? Hay 3,3 millones de personas, ¿no es cierto?, que no saben qué va a pasar con ellos. Personas que están hoy día en tratamiento. ¿Qué va a pasar eso? Si se quiere hoy día terminar con las ISAPRES. Rodrigo, hay constituciones que dicen se garantiza el derecho a la salud y nada más. Perfecto, una palabra más. perfecto, pero entonces si yo aquí, hubiese- pero aquí lo que- perfecto. aquí lo que se está hubiese sido mucho mejor. ahí la incertidumbre hubiese sido más grande todavía. Aquí lo que se está diciendo es que va a haber un sistema único integrado entre lo público Ya, pero y lo ¿qué va a privado. pasar No, a las personas? ¿Qué va a pasar con las personas? Ojo que en la, ¿Qué personas? en la Constitución actual no se garantiza el derecho a la vivienda y eso no significa que tú no puedas tener una vivienda. Sí. Por lo tanto, Yo La vivienda creo- digna, una claro. ahora una vivienda digna, pero no dice propia. Yo creo que propia. Yo creo que estamos en un Entonces contexto. debió haber dicho propia. Estamos en un contexto donde hay, Pero donde hay es pero una sectores- persona que está hoy día Hay sectores como educación. tratándose con su seguro, ¿no es cierto? Tiene un plan, etcétera, etcétera, está en pleno tratamiento, esa persona tiene un miedo. Yo estoy respondiendo una pregunta. Ahí no lo dice, pero, ahí no lo dice. Bueno, pero Primero, esa norma- esa persona hoy día esa- no sabe qué es lo que va a pasar con ella. Pero no sabría tampoco sea- si solamente se hubiese dicho se garantiza el derecho a la salud, Rodrigo. Entonces Bueno, está entregado al legislador. Y el legislador, hoy día, es un legislador, tú ves que las fuerzas de derecha tienen una gran presencia en el Senado. A ver, Es decir, no, eso no va a ser pero una si el cosa mismo no fue el unidimensional, superintendente, obviamente. Cristian, no fue el superintendente de este gobierno que dijo que las ISAPRES se desaparecían. Es el espíritu con el... o sea, ese no es habla el de las espíritu. ISAPRES. Tú estás hablando del espíritu. No habla el texto de las Sí, ISAPRES. perfecto, no habla tampoco de los Y colegios lo que privados importa es la subvencionados, letra, más tampoco que el habla de los espíritu. colegios privados subvencionados. Tampoco habla, tampoco le garantiza, Sí, sí habla. tampoco le En no materia- habla en de los materia- colegios. En materia qué sí, hace el ¿En qué reconocimiento. artículo sale En nombrado la los norma sobre el privados derecho a subvencionados? educación, Rodrigo, pasa, ¿sabes cuando qué? se habla del reconocimiento. Pues me permite, Jaime, Sí, por favor. un aporte a la conversación. Que yo creo que la manera en que... O sea, yo creo que hay argumentos válidos para rechazar y aprobar, yo creo que claramente. Pero yo tengo la impresión siguiente, yo creo que la mayoría que tuvo los convencionales de centro izquierda y de izquierda en la convención fue tan grande, yo creo que nadie se lo esperaba, yo creo que hubo una subvención mucho de la lógica de los independientes. O sea, esa cosa de ser independiente abonó mucho a esa mayoría. No hay, de hecho, yo creo que ahí está sobre representado un sector político en la convención, estuvo por esta cosa de la independencia. Ese fenómeno, con una derecha muy empobrecida en la convención, generó una cosa negativa finalmente para nosotros. La derecha fue cancelada en la convención. Permiso. Entonces, lo que generó es esta actitud de Jaime, o sea, de Rodrigo. Generó que la Pero no fue derecha, cancelada. pero déjame terminar. Generó que la derecha se arrinconara y tomara una actitud defensiva. Y de ahí para adelante, más que aportar, salvo algunas excepciones, más que aportar, lo que ha hecho en general en todos los discursos es, como decimos en Chile, aportillar todo. Entonces, la campaña empezó, creo yo, de una parte de la derecha empezó en la convención y ha seguido en la misma lógica de aportillar porque lamentablemente, yo creo que fue lamentable que quedaran tan arrinconados porque, como dicen, gato de espalda, o sea, quedó arrinconado. Entonces hoy día el debate se ha centrado en cuáles son las terribles consecuencias que va a tener este texto en la gente, Si lo dice o no más lo que un dice. debate de altura, qué sé yo, de contenido, de futuro, qué sé yo, porque quedaron tan lesionados y arrinconados que no han podido ser capaces de salir a proponer realmente cosas interesantes y armar un debate interesante. Por favor, o sea, ¿En mi ¿cuántas visión? propuestas?
es tu visión, pero están los hechos. ¿Cuántas propuestas se le negaron a la gente? No le pasaron ni una sola propuesta, ninguna. A ver, ninguna. Permíteme agregarte una cosa. Yo he seguido este proceso bien, Sí. bien de cerca. Mira, la regla se fijó por el Congreso unánimemente. Dos tercios. Yo no estoy Pero desconociendo eso. pero quiero decirte, pero escucha esto. Pero la derecha fue cancelada de la Convención Constitucional. Espérate un poquito. Francisco lo acaba de decir, fue arrinconada. Déjame. No, se arrinconaron, dije yo. No, Se fue arrinconaron. arrinconada, No, fue arrinconada. Hacen lo que haces tú ahora. Yo tengo respeto por ti, Rodrigo. Escúchame lo que te voy a decir. Yo también tengo respeto por ti, Tengo Cristian. respeto y sé que tú no Yo vas creo que a- todos No nos me tenemos gusta- respeto. no me pero gusta el vas, cantinfleo, pero- eso es y tú todo. sabes que yo no soy cantinfleo. No, ¿Ah? pero Tú sabes. si está- Entonces que soy una persona seria. Sí, sí. Y lo que te estoy diciendo es que las normas se aprobaron todas por 103 votos. Ese era el quórum, digamos, ¿Cuánto tenía para la derecha? 27, creo. promedio. Si los 2 tercios eran 2 tercios, eran 103 votos, por promedio se aprobaron por 117. Pero si eso no estoy... Fue mucho más. Yo no, Entonces lo que te quiero decir es que hubo unas reglas aquí. Entonces no puede ser que tú después que las reglas se aplican, tú digas no me gustaron las Yo no reglas. estoy diciendo No, eso. no tú, pero mucha gente. Yo no estoy diciendo pero eso. ¿cómo entonces está? Sigues Y le- entonces... y le- pero ¿por qué? ¿Por es lo qué? que- es lo que está- Por favor, es el lo que está moderador, diciendo que la yo dije eso, ¿no? Lo dije, entonces, ¿por qué entonces me lo reprochas Entonces, a mí, hombre? No, estoy reprochando. Ah. Estoy diciendo que en el debate Qué público... increíble. Está arrinconado, No, Rodrigo. no, En la, Increíble. tú no, porque tú no eres de derecha, por Rodrigo, pero en la Increíble. derecha, Increíble. en la derecha, yo veo que esa es la actitud generalmente. Bueno, pero la actitud, a ver, ¿hubo diálogo con la gente de derecha, sí o no, en la Por convención? supuesto que no sí. hubo. Participaron en No todo. hubo, participaron. Incluso, pero por supuesto. Pero eran minorías. Aprobaron por 117. Eran minorías. Ah, Claro, pero eso pero fue... yo no lo estoy discutiendo. Y esa es la regla del pueblo. Yo no estoy Ni- ni- discutiendo. ni- ni- Perfecto. ni- La ni democracia. la democracia cristiana tuvo Pero representación, tuvo perfecto. uno. Perfecto. Uno. Ahora, O sea, y yo también estoy de acuerdo con eso, la centroizquierda, y por eso que tienen el problema, la centroizquierda no estuvo representada en la los convención. partidos, básicamente. No La estuvieron centroizquierda no estuvo porque, representada. porque ese es mi punto. El- Porque no estuvo representada. el movimiento ¿Cuánta ciudadano gente no fue estuvo partidista. Pero No estuvo fue una- representada. Ahora, y eso déjame- le generó un tremendo otra- daño, por eso que hoy otra- día la centroizquierda, parte de la centroizquierda, está a favor del rechazo. Pero sí, claro. absolutamente. Pero es un chamullo. Absolutamente. sí, otro- No es un No, pero ¿cómo chamullo va a ser eso. chamullo? Si la centro No, derecha- Andrés Velasco no es chamullento, No, por pero- favor. pero estoy diciendo eso, o sea, pero ¿dónde o sea, estuvo? Belisario Velasco es ¿Pero dónde chamullento. estuvieron? ¿Dónde estuvieron? ¿Y por qué están en contra? Ah, ¿en qué parte Yo No estuvieron? sé, pues verdaderamente no entiendo. pregúntale a todos los Porque si tú miras- Jimena si tú Rincón, miras- si tú miras- pero claro, Matías Boca, pero la ¿qué Mariana problema tiene Elwell, todos los que, René todos los que Cortázar. electoralmente O sea, perdieron, esa es la parece que centroizquierda, están en ¿no? contra. Los que fueron rechazados por la ciudadanía. Sí, Eso es la hay un centroizquierda. patrón ahí. Lo que el movimiento social Pero es la centroizquierda. votó en algún Pero déjame, Jaime, no lo representó, no lo sacaron en la constitución. déjame complementar Lo importante es lo que el texto Qué terrible. dice, Rodrigo. A ver, Bueno, no sé, ahora hablemos del yo texto, si voy quieren. a aportar, yo creo, un poco la conversación. Me da la impresión, Un aporte y entra plurinacionalidad, que es un tema me da, que- no, que es súper- como súper para sencillo. cerrar el tema salud. Yo he conversado con personas de distintas corrientes políticas que han participado en gobiernos de derecha, izquierda, en temas de salud, ex superintendentes, y dice que uno de los ámbitos de esta propuesta de constitución que genera más consenso es salud. No genera grandes diferencias desde el punto de vista de que si hablamos de economía hablamos también de eficiencia. Imagínate si ¿Cuánto cuando más nominamos eficiencia, por ejemplo, le agregaría al sistema el tener un solo recaudador de fondo, Claro. versus tener una segmentación, ¿cierto? Mañana Que tiene, hicimos en contra. tiene costos de administración. También sabemos que hay una provisión mixta en salud, y así como también en educación, y eso de alguna manera está asegurado. Algunas aprensiones genera, ¿cierto?, el hecho de que se menciona solamente la educación pública en el articulado sobre educación, no se hace referencia, ¿cierto?, explícitamente a la educación subvencionada. Sí se dice que van a haber instituciones reconocidas. Sí. ¿Ah? Pero finalmente, No se habla de la desde el punto de vista económico, pareciera que poniendo un poco, ¿cierto?, sobre la mesa y a lo mejor al sacrificio en esta propuesta, el tema de la ISAPRE, parece que le agrega más eficiencia a lo mejor a un sistema el tener un solo recaudador. Va a depender de la ley, ¿cierto? El cómo se va a garantizar el acceso a servicios privados, porque también hay que tener presente que hoy día el sector privado genera un porcentaje de atenciones que no es menor dentro de la población.
Si bien un 20% de la población está en el sector, en la ISAPRE, aproximadamente, la atención, es cierto, que de todo lo de libre elección dentro de FONASA, finalmente termina siendo alrededor del 50% de la población que se atiende en el sector privado. Entonces, el sector público no tiene la capacidad para poder cubrir la demanda, ¿cierto?, por servicios de salud. Por eso es que, claro, no va a terminar el sector Entonces, va a depender de la ley. Y yo creo que si confiamos Sí, pero o aspiramos a que tengamos un parlamento que sea capaz de discutir con visión de país estos elementos, probablemente vamos a llegar, ¿cierto?, a un sistema que ojalá sea lo más eficiente y lo mejor para el Ahora, país finalmente. esto que tú dices, lo que dice Rodrigo, incluso lo que dice Rodrigo como una crítica, yo vuelvo al punto que yo decía antes, lo que dice se contrasta con lo que dice uno de los voceros de, no sé si es él o uno de los voceros del rechazo, cuando dice que el texto nos va a llevar a una dictadura comunista. Porque en el fondo, yo creo que ese es el arrinconamiento que yo siento. O sea, y eso es lamentable porque todos estos meses el debate se ha centrado en generar un temor que en la mayoría de los casos es infundado. Y eso ha tergiversado la discusión, ha generado... Yo creo que hay gente que está debatiendo bien, pero una buena parte de la campaña del rechazo se ha basado no solamente en mentira o en suspicacia, sino en generar un temor que yo recuerdo desde que estoy, del sí y el no, yo tengo 46, del sí y el no, cada vez que hay una decisión importante hay un sector que le trabaja al miedo, y al miedo lo vimos recién con, o sea, yo cuando ganó Gabriel Boric, yo voté por Boric, salía a celebrar, un señor estaba en la bencinera cerca de mi casa en la Florida, y ¿va a celebrar? Me dijo. Sí, le dije yo, voy a celebrar, estamos contentos, qué bueno por usted, dijo, yo estoy preocupado. ¿Por qué? Le dije yo, me van a quitar mis tierras en el sur. O sea, la sensación era esa, o sea, y había gente que jugaba con ese temor y que lo alimentaba. Y hoy día sucede lo mismo, con el temor a la vivienda, con el temor. Entonces, digo, hablemos de cosas un poco más, no digo que aquí no se hablen, pero en general la campaña ha sido de cosas basadas en el temor, que no aportan, que no contribuyen en nada. Rodrigo. A ver, No es por Rodrigo lo que dije. El temor, yo creo... Pero Disculpa, Rodrigo. Perdón. no, dale. Sí, no, yo siguiendo un poco la línea, ¿cierto? Yo creo que el temor también tiene un sustento. El sustento desde el punto de vista de cómo nosotros vamos, de alguna manera, modificando un sistema. Un sistema que va a quedar al arbitrio del Parlamento, ¿cierto? De lo que va a ser la ley, que va a regular esto de cómo va a ser el acceso al sector privado. Entonces, uno puede también pensar, bueno, puede haber un espacio, ¿cierto?, donde quizás efectivamente hay algunos temores que pueden tener ciertos fundamentos. Yo creo que no, hay mucha incertidumbre. Finalmente lo que yo creo que hay incertidumbre. Eso es lo que gatilla en el proceso. No se nos vaya a descompensar, Rodrigo. No, lo que pasa es que mira, el gobierno, junto con los partidos de gobierno, acaban de firmar un acuerdo, ¿no es cierto? 19 puntos. ¿No es cierto? 19 puntos. Esos 19 puntos decían antes que eran mentiras, ¿no es cierto? Esos 19 puntos. O sea, si esos mismos 19 puntos que antes decían que eran mentiras de la derecha, que era la campaña del miedo, que era la campaña del terror que estaba diciendo Francisco, hoy día resulta que el gobierno se allana a hacer un acuerdo, donde incluye la educación privada subvencionada, ¿no es cierto?, el estado de emergencia. Estuvimos en un programa, tú lo desconociste, ¿no es cierto? Son la mayoría aclaraciones. El estado de emergencia, son aclaraciones. La ahora. mayoría, entonces, no todas. Eso, o sea, yo les pediría un poquito de honestidad intelectual, al menos. O sea, ¿en qué por lo sentido? menos respetar los hechos. O sea, aquí hay 19 puntos. ¿Ya? Que antes se decía sí o no, señor moderador, Sí, claro. se decía o no que eran mentiras, que eran campañas del rechazo, No sé si que eran mentira. etcétera, y resultaron que no eran mentiras. Ahora nos No, queremos pero es que hacer cargo no a es última así. hora. No es así. A última hora. Entonces, no es así ahora. Yo pienso que no es así. No es- yo pienso no que es así. no es como tú dices. O sea, Cuando o sea, no si hay uno va temor. al texto y uno va al texto y dice, ¿dónde en el texto dice que te van a expropiar tu vivienda? Y en Pero- programas que hemos tenido antes decía, es que no va a haber derecho a la vivienda propia. ¿Pero dónde dice? No, es que no dice que la derecha que va a ser en propiedad, sino que va a ser... La actual Constitución no dice nada. Sí, Nada.
Nada. Sí, o sea, ¿Y quién dijo que...? bueno, o sea, lo han dicho, entonces... lo han dicho. O sea, Pero yo no, lo dijimos en el no, programa, yo no, cuando yo nunca he dicho estuviste tú, eso. estuve yo, estuvo otra persona que Pero dijo no, que un bueno ex concejal. Es bueno que la gente sepa que Sí, no va a pero- perder su pero vivienda. no, Hay aclaraciones como esa, porque hay gente que está haciendo campaña diciendo que las viviendas se las van a quitar. Pero no, pero yo les pediría honestidad intelectual al menos. Al menos. No, tú O estás sea, diciendo que desde. los que yo No soy de- desde, que desde. nosotros a todo. somos deshonestos intelectuales. Por ejemplo. Pero no sé, estás diciendo porque que tú recién nosotros estabas estamos diciendo aquí, que el 7% no iba a nos estás imputando deshonestidad Tú intelectual. estabas diciendo que se nombraban los colegios privados subvencionados y no están nombrados en ninguna El parte. Sistema Nacional de Educación está integrado por artículo Aquellos que lo 36, reconocen. por los establecimientos y las instituciones de educación parvularia, básica, media, superior, creadas o reconocidas por el Estado. Reconocidas. ¿Sabes Bueno, lo que pero es lo tiene que eso? reconocer. No, es que hay que estudiar. Pero no lo tiene que Eso, pero reconocer. esto está en la Pues ley eso de me lo sé. educación. Entonces, Pues eso si lo sabes. pero tú. no estaba, Entonces, no ¿cuál es estaba, la no dice deshonestia? subvencionado. No. Es que lo y que- la actual constitución tampoco lo dice. Eso está en O sea, la dictadura eso está en la comunista ley. no va a Son- reconocer son- a Y los eso- y- particulares y subvencionados. evidentemente No, que lo no, que no. se está refiriendo son... Nadie está hablando aquí, por eso que yo creo que... Pero el financiamiento el de tema la los partidos, educación Rodrigo, privada subvencionada no está garantizado. El financiamiento El no está garantizado, 55%, mira, está definido... Porque la está ley, definido en el propio pero eso va a artículo quedar, 36 de la pero eso Constitución. va a quedar en materia de De la ley. propuesta. Y el colegio privado, el colegio privado que quiera optar a financiamiento, tiene que cumplir con los fines Ah, pues, que... eso es ya. Pero eso ya, es lo que eso- existe ya. hoy día, Entonces, porque ¿qué pasa con eso un existe hoy colegio? día. Y por ejemplo, Sí. ¿qué pasa con un colegio? Eso Si un existe hoy fin día. o un principio de la Constitución es la laicidad, que el colegio sea laico y el colegio el colegio es confesional, ¿no va a tener derecho a financiamiento? Bueno, la Constitución... bueno, ¿qué? No. Bueno, ¿qué? No, te aclaro al tiro. Primero la Constitución Entonces, no. reconoce... Pero déjame meter, Sí, ¿me sí, puedo hablar? perfecto, o no? sí, perfecto. La Constitución reconoce ambos sistemas, público y privado, pero establece la rectoría del sector público, obviamente como ¿Qué pasa con un como colegio ocurre hoy día. confesional privado que quiere Se optar a la financiamiento Constitución- público? La Constitución reconoce la libertad de conciencia. Ya, pero ¿qué y pasa con- reconoce la libertad religiosa. Sí, pero dice que el colegio tiene que ser... Y reconoce la libertad de cátedra. Por lo tanto, los artículos de una Constitución, Rodrigo, se relacionan. Se dice esto desde el principio, son interdependientes. Entonces, no puede haber una enseñanza que sea laica. Si tú le preguntas a los protestantes van a estar felices con que sea laica. La laicidad es una cosa muy importante en los sistemas constitucionales, digamos. De tal manera que las confesiones predominantes no pasen a llevar... Pero se restringe a las la que no lo libertad son. de creación de colegio. Eso para nada. Porque los colegios Para tienen nada. que cumplir los fines propuestos, consagrados en esa constitución. Pero por eso existe una constitución, eso siempre, hoy día también. Es decir, tú no puedes tener... Pero hoy día esa reforma ya se hizo. Pero hoy día, que tenga una finalidad inconstitucional. pero hoy día, a ver, pero la libertad de enseñanza tiene un correlato muy importante con la libertad de crear un colegio. Y esa libertad hoy día, con este texto constitucional, se restringe. No, tampoco. Se restringe. Te voy a decir por qué no. Porque además la Constitución establece la libertad de emprender. Ya. Y la libertad de emprender no se limita solamente Está bien. a empresas Puede ser. comerciales. Esa es tu interpretación. Está bien. No es mi interpretación. No, Son yo sé que derechos. yo sé que entonces, esto Hoy es lo hacemos doy. éticos y morales, tenemos que ir a una pausa comercial y vamos a preguntar a Alexa. Queremos saber sobre la nueva constitución en Chile. Aquí tienes una respuesta que he traducido de americasquarterly.org. La nueva constitución define a Chile como un estado plurinacional y propone considerar el derecho consuetudinario para los pueblos indígenas, lo que ha suscitado críticas de que prevé un sistema de justicia paralelo o un tratamiento especial. Estábamos al aire, estábamos escuchando a Alexa que nos da la introducción de lo que va a ser nuestro próximo bloque acá en Éticos y Morales de Canal 30. Usted nos puede ver a través del Facebook Canal 30 Multicom y también por canal30multicom.cl. Pausa y ya venimos. Ya estamos de vuelta en Éticos y Morales, acá en el Canal 30 a través de canal30multicom.cl y también Canal 30 Multicom, nuestro Facebook completamente en vivo. Alexa, ¿qué hora es? Son las 10:48 de la noche. Completamente en vivo y en directo, haciendo Éticos y Morales de cara ya a lo que va a ser este plebiscito del 4 de septiembre.
Don Cristian Suárez, quiero preguntarle sobre este acuerdo que citó Rodrigo Sáenz en algún momento en el pasaje anterior sobre los 19 puntos que firma el oficialismo, el rechazo para reformar. Me está dando la sensación a mí que después de lo que pasa el 4 de septiembre ya da lo mismo porque se va a cambiar y va a haber una reforma, y hay gente que ya está sintiendo que se le está comunicando a la gente que la cocina, aquella de las cuales todos están rechazando, todos dejan afuera la cocina, que no más cocina, da lo mismo, ya están comprando los muebles, están haciendo un quincho para poder hacer nuevamente esto ya políticamente entre las personas que ni siquiera fueron representantes del movimiento ciudadano que generó estos cambios. ¿Qué le pasa a usted con esto? Bueno, a mí me pasa que encuentro que el texto es bueno, como decía al principio. O sea, creo que tenemos un buen texto constitucional, que la gente puede estar perfectamente tranquila, que es un texto que no es apto para dictaduras, ni de izquierda, ni de centro, ni de populistas, digo, de centro, ni dictaduras de derecha. Hay una carta de derechos que asegura las libertades, que asegura las reglas del debido proceso para que cuando las personas sean detenidas. Esto no lo tendrían bien los dictadores, ni los corruptos tampoco, porque hay normas anticorrupción aquí, y ningún delincuente puede ejercer cargos públicos como lo establece una norma expresa del texto de la Constitución. Me parece un texto que es absolutamente razonable, que recoge las cosas que el pueblo de Chile decentemente había esperado que se establecieran en un texto constitucional. Como nunca en la historia de Chile, porque los plebeyos es primera vez que están llegando a elaborar un texto en Chile. Da mucho susto. Bueno, le da susto a las élites no tener control, creo yo, ciertamente. Pero si uno analiza los textos, a mí me parece que el texto está perfectamente bien. Lo que hagan los partidos es una cosa ya de otro tipo. La gente lo que tiene que informarse es de este texto. Si el día de mañana los partidos de izquierda, los partidos de derecha, los de centro quieren hacer modificaciones, van a estar en pleno derecho de hacerlo, porque esta Constitución garantiza además, lo permite, la iniciativa no solamente rebaja los quórum. Pero plebiscitable. No, permite Tiene que ir a 4 séptimos en lugar de 2 tercios y 3 quintos ahora para modificar las normas, iniciativa popular de ley, como en general se ha estado haciendo en Europa, iniciativa para reforma constitucional, iniciativa popular para derogar las leyes, iniciativa incluso para reemplazar completamente, no, en algunos casos. Es 2 tercios para algunas materias, si se obtiene, Rodrigo, 2 tercios, no hay problema. Sí. Pero si no se obtiene, entonces que es lo más probable. Si no se obtiene ahí, hay que ir obligatoriamente 4 séptimos más referéndum. No, hay que ir al referéndum. Y entonces no es fácil de reformar. No, es absolutamente. Como tú estabas diciendo recién, estás diciendo que era muy reformable. Yo cuando tiene 2 o 3 candados y el consentimiento tú viviste indígena. en Estados Unidos, ¿sabes conoces el sistema de reforma de Estados Unidos? Pero, no, el consentimiento indígena. ¿Conoces en también, Argentina el sistema de reforma? No, pero yo te pregunto, como constitucionalista, porque Sí, eso aquí hay una discusión. Sí. El veto indígena. No existe eso. Bueno, hay constitucionalistas que dicen Artículo- que el veto indígena para reformar. Están equivocados. Un alumno mío yo lo rajo si me dices. Bueno, pero es que el alumno de otro constitucionalista. Bueno, pero a un alumno mío lo rajo si me dices eso. Ya, perfecto. Y te quiero decir lo Pero el siguiente. artículo ¿Por qué? 191, Te el lo puedo artículo explicar. 191, ¿qué es lo que dice el artículo El 191? artículo 191 lo que dice. Y yo no soy constitucionalista. No, pero tú no tienes por qué saber eso. Digamos. ¿Pero qué dice el artículo 191 para que la gente... Y lo que dice el artículo 191 es que hay que considerar, para efectos de la participación en las entidades territoriales, en el capítulo sobre el Estado regional, la consulta y el consentimiento indígena. Entonces lo que algunos han dicho es que el consentimiento indígena no está en los tratados internacionales. Pero resulta que sí está en los tratados internacionales y está en el artículo 6, lo puede ver la gente, bajarlo, pero va a haber que del convenio 169, artículo 6, parte final, y van a ver ustedes que... Y esto fue, Rodrigo, ratificado por el Tribunal Constitucional de Chile, que no es precisamente un órgano de izquierda. El artículo 169 no es solamente de consulta. El convenio. Créeme que es consulta. Porque eso también lo he visto yo, que dice que algunos... Y es cerrado, es consulta, no te digo que lo digan, a ver, quizás no lo saben, pero es consulta y es consentimiento. Y eso se está aplicando, es derecho vigente en Chile. Ya, pero entonces, no es veto. ¿Por qué no es veto? Te explico. No es veto. Porque si, mira, lo explicaba Carlos Peña hace poco, que yo creo que la gente de Carlos Peña, yo no soy un gran seguidor de Carlos Peña, pero me pareció bien que lo aclarara él, en el sentido de decir,
Piensa tú. O sea, para reformar, disculpe, para que la gente lo tenga claro, para reformar esta constitución, no esta propuesta de necesitas constitución, no se necesita el consentimiento Por indígena. supuesto que no, porque para eso hay un capítulo especial y Porque además tú puedes reformar la constitución completa. Entonces sería un absurdo, una contradictio, un abyectio, como se dice en derecho, si tú puedes reformar la constitución completa, que tengas que ir a pedirle, ¿no es cierto?, el consentimiento a los pueblos indígenas. Eso no es cierto, no es así. Y lo dicen ellos mismos, además, en los debates. Lo han declarado ellos mismos. Entonces, Pero sí 4/7 más referéndum. es que son distintas normas. 4/7 regla general. 2/3 sin problema, sin referéndum, siempre que se trate de ciertas materias. No, por eso, 2/3 de ciertas o materias. 4/7 más referéndum. De ciertas materias muy importantes. Pero lo interesante ahí es que los 2/3 son simplemente un techo, porque si tú no obtienes los 2/3, no es como ahora, que tú no podías reformar la Constitución. Hasta que esto explotó, creo yo. Eso fue una... Pero hoy día es más fácil reformar esta constitución, la que tenemos hoy día, con los 4/7. No, pues, Sí, pues. si aquí hubo cosas que nunca se pudieron reformar y No, precisamente... pero hoy día. No, Después hoy del día- acuerdo, hoy día- después de que se bajó, con los después de que se 4/7, bajó el quórum, hoy día, hoy día es ridículo, ciertamente, porque estamos ya justo en la etapa. No, en que pero en es que más se fácil vota, hoy día, ¿no? Reformar hoy día. La constitución Actual. actual que la propuesta constitucional. Así de simple y así de claro la pregunta, Cristian. Mira, yo lo que creo es lo siguiente: la Constitución de Pinochet es una constitución No, pero si esta autoritaria. no es la constitución, pero déjame yo no te voy a aceptar decirte. la constitución de Pinochet, yo también me voy a redeclarar ofendido. Es la constitución de Ricardo Lagos. Bueno, con la Constitución de Ricardo Lagos, como tú quieras. ¿eh? Porque ya. no sé, yo ciertamente creo que la Constitución de Ricardo Lagos Es es la- la misma Constitución de Pinochet. Es exactamente igual que es la que aprobó. Pero está ha firmado por provocado. Ricardo Lagos, para que la gente lo... Bueno, porque esa también es otra mentira, la constitución de Pinochet. se hicieron muchas reformas a esta Constitución. Lo que no se pudo cambiar nunca es la posibilidad de hacer las transformaciones sociales que Chile quiere en educación, en salud, en previsión, en muchísimas otras cosas. Y en garantizar la participación de la ciudadanía. Esta es una Constitución que abre espacio a que el pueblo se organice, participe Ya, pero ¿cuál es más fácil ordenadamente. de reformar hoy día? No, mira, aquí lo importante, Rodrigo, es que el Congreso Nacional de Chile, oyendo al pueblo de Chile, dictaminó una forma para reformar la Constitución. El resto son cantos al sol, digamos. Estamos a 2 semanas, ¿cuánto? No, 2 semanas. pero además incluso de porque realizar- si ganara el rechazo, el compromiso de todos los sectores es volver a hacer un proceso O sea, no constituyente. sé si es todo. Sí, claro. Entonces, esa idea de eso de que... El sí, proceso que sí. Bueno, sí, en el año- sí, entonces, sí. entonces, que sea más fácil o más difícil esta constitución da lo mismo, porque el proceso, para que los auditores nos escuchen, para que los auditores y para que los telespectadores nos entiendan, al menos lo que yo creo, es que es posible que ante cierto resultado, que gane el rechazo, por ejemplo, algunos creen que la historia se va a terminar, pero la sociedad, a partir de los estudios de opinión, qué sé yo, y los actores políticos tienen un acuerdo más o menos claro respecto de que empieza un nuevo proceso constituyente. Entonces, ahora, ¿en sea, qué continúa. condiciones, de qué manera, qué sé yo? Entonces, Eso. claro. Sí. Ahora, la demora en definir ese proceso, no sabemos cuánto va a ser. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos. Y podemos estar en 3 años más de nuevo yendo a votar para elegir convencionales, qué sé yo. Entonces, yo creo que también hay una cierta pragmatismo en esto. Espérate, déjame terminar. Yo creo que hay mucha gente, yo he conversado con alguna gente que piensa esto, es que dice, mira, yo tengo objeciones con la Constitución. Algunas las he aclarado, otras no tanto. Entiendo que se puede reformar o se puede mejorar, pero entre cerrar para abrir un nuevo proceso de 2, 3, 4 años, yo prefiero cerrar aquí, aprobar y mejorar lo que hay, que abrir un bucle nuevamente incierto. Yo creo que eso sí va a ser de bastante incertidumbre, porque a mí, mira, para cerrar mi punto, yo ya dije hace un rato que hubo una mayoría, una sobrerepresentación de la izquierda y de la centroizquierda de la convención. Pero eso se morigeró y se resolvió en el pleno, lo decía Cristian, con los quórum que alcanzaron los acuerdos. Luego vino la armonización. Luego había un proceso de campaña donde se venía aclarando un conjunto de cosas y ahora hay un acuerdo de
muchos sectores políticos de mejorar el texto. Entonces, tú tienes un camino que ha ido, digamos, No está claro. pero ordenándose. ¿Por qué ha crecido el apruebo? Pienso yo. Porque el apruebo porque la elección se ha desacoplado del proceso que se criticó inicialmente, estas Pancho, discusiones. yo te quiero preguntar cómo quedan las juntas de vecinos en esta, y para meternos ahí un poco. Pero antes de... Sí, dale. Es que tú dices... Esto a la carta. Mejorar, aprobar para mejorar, ¿no es cierto? No, o yo- aprobar para para reformar. reformar. Pero todos van... El punto está que estábamos discutiendo con Cristian es cuán difícil es reformar o cuán difícil es mejorar. Si Es tenemos que hay acuerdo, cuatro pero es que hay acuerdo. séptimos, pero- Si eso es lo pero interesante. sí, pero Es que hay necesitamos un conjunto cuatro de séptimos cosas más en que hay referéndum. acuerdo. Sí, pero no a última hora y entre gallos y medianoche. No, pero necesitamos 4 séptimos más referéndum Porque para reformar esta propuesta. esta reforma ha sido hecha para bajar ahora el quórum de la Constitución del 80 entre gallos y medianoche. Sí. Después de un proceso Pero igual que el constitucional. acuerdo, igual que el acuerdo de está bien. reformar. Por eso para- yo digo que de hay que aprobar rechazar. el texto porque el texto es bueno. No, yo pienso que Yo el no, texto yo no es malo. estoy en la No, línea de pero- los partidos. Lo que pasa es que el acuerdo es No, sí, está bien. el acuerdo es en el plano político, es la cosa todo del esto. otro plano A mí legislativo. me parece que es un texto bueno. Como Ahora- tú, Jaime. No, claro. Y me parece más honesto, siento yo. Ahora que los Ah, partidos o están rechazar, aceptados, o rechazar yo porque es digo mala, por la Rodrigo, fake news. o rechazar porque es mala, o aprobar porque es buena. No, yo quiero- pero andar aprobando para reformar o rechazando para reformar, a mí no me no parece lo encuentro un poquito poco. Yo quiero ser poco quiero elegante tratar de para ser no ofender a nadie. para que sepan de dónde yo estoy hablando. Ujú. Ya. Yo no creo que ningún problema social aquí en Chile pase por un cambio en la Constitución. O sea, a priori yo antes de leer cualquier reforma, y eso es mi posición, no voy a defender una cuestión Política. ya. Sencillamente yo antes, o sea, ningún problema social en Chile se resuelve cambiando una coma del texto actual. Tú Desde ahí- rechazas a todo evento. Pero absolutamente. Yo integré el absolutamente. Sin reforma. Tribunal Constitucional. Pero Rodrigo, eso estoy. y te puedo- y te- No, sí, ya, está bien. y te puedo Yo- decir déjame que había explicar que mi cambiar el posición. Déjame hablar. Ahora, supongamos que, Si ¿no la es cierto? Constitución es Pero justa. yo hoy día digo, ok, hay casi un 80% de la gente que se pronuncia, que se le instaló la idea, ¿no es cierto?, de que cambiando la Constitución, y lo reconozco, me hizo mucho sentido, alguien que no me acuerdo quién me dijo, pero me hizo mucho sentido. Yo sé que hay gente que, por ejemplo, quiere cambiar la Constitución porque esta es la Constitución de la dictadura militar. Y yo entiendo esa posición. O sea, desde el punto de vista, yo estoy hablando del punto de vista más jurídico, no sé si jurídico, desde la lógica, yo pienso que no va a cambiar las condiciones, pero entiendo que hay un sentimiento de que, oye, yo no quiero esta constitución, por muy buena que sea, la que tenemos hoy día, y entiendo eso. Y hay hoy día un 80% de la gente que quiere, un 78%, ¿no es cierto?, que quiere un cambio constitucional. Entonces, perfecto, me pongo en esa situación. Ahora, si ya hay un 78% que quiere cambiar la constitución, bueno, cambiémosla, pero por algo, ¿no es cierto?, que promueva, ¿no es cierto?, el desarrollo de Chile. Es Y que ahí ahí yo está el entro, ahí está el debate. entro yo con mucha, o sea, el texto en ese sentido lo encuentro bastante malo, ¿no es cierto? Bueno, por las cosas que podemos hablar aquí, Sí, por ejemplo, eso hay ya, que- y que hay que- conversamos- hay que- Es el debate, es el debate. Pero quiero una consulta para ¿Quieres? Cristian, a ver si me Ya, ayuda. ya. A propósito de esta cosa, obviamente una constitución no resuelve los problemas de la sociedad Mucha ni de los gente cree chilenos, eso. pero pone un marco para resolverlo, yo creo obviamente, eso. pone un marco para resolverlo. Pero una cuestión práctica. Nosotros apoyamos hace mucho tiempo a un barrio aquí en Talca, donde hay un sector humilde, digamos, donde hay un colegio abandonado hace 20 años. Nos quedan súper pocos minutos como quiero saber yo de la Junta de Vecinos Mira, y la gente la pregunta quiere es, saber. en 20 años ese colegio abandonado nunca se ha podido demoler, nunca se ha podido, qué sé yo, porque es privado, obviamente, San Francisco? y qué sé yo, está esto ¿La Galilea? está en mucho peor condición, aquí en la Faustino González. Ah, perfecto. Los vecinos han peleado 20 años ahí, de todo pasa. ¿Cuál es la pregunta? De todo pasa ahí. Hoy día, con la Constitución actual, la propiedad está por encima de cualquier cosa, incluso por el bienestar de las personas que viven alrededor. Hoy día, los vecinos tendrían alguna posibilidad distinta de decirle, señor Estado, necesitamos que ayude a resolver esto.
¿Hay alguna posibilidad? Bueno, existen normas, por ejemplo, el Estado podría perfectamente, si lo estima necesario, hoy día, con el texto de la Constitución, expropiar, ¿ah? Y por las causales que fija la Constitución, y pagando la indemnización debidamente, como lo establece la norma actual también, porque la norma actual garantiza, yo le comentaba a Rodrigo, esto fuera del programa, ayer fue, te decía, cómo el derecho de propiedad aquí, en este texto de la propuesta, está mejor garantizado que en muchos países capitalistas, ¿ah? Como Alemania, como Italia, por ejemplo, artículo 14 y 15 de la Constitución alemana, o que artículo 49, me parece que le podemos preguntar a Alexa, de la Constitución italiana. Está, Rodrigo, hay que estar tranquilo, yo pienso sinceramente, tiene la libertad de empresa de emprender, está establecida, también el estatuto de la minería, digamos, y el problema quizás más complejo, yo reconozco, es el tema del agua. Y el tema del agua en un país que está entre los 30 países, algunos dicen entre los 8 países con más riesgo hídrico en el mundo, con posibilidades de razonamiento, hay que ver cómo lo que está pasando en Europa, se está secando el río Rin. Entonces, tenemos que tener manejos integrados de cuenca, son cosas que han estudiado profesores de la universidad, ¿verdad? Manejos integrados de cuenca, aprovechar las aguas adecuadamente. Sí. Pero, en fin, existe la posibilidad hoy día realmente de hacerlo, y claro, y existe también, de acuerdo a la propuesta, si el Estado tiene la finalidad de construir una obra pública. Pero en este caso, Sí. ¿por qué, por ejemplo, a propósito de la plurinacionalidad? Vamos. Es el primer tema, el primer artículo. Yo leyendo el primer artículo ya inmediatamente, aunque fuera el resto de los artículos fuera lo mejor del mundo, el primer artículo a mí ya me hace ruido. O sea, esto de dividir a Chile en 11 naciones, pues plurinacional, pluri significa varios, ¿no es cierto? Pero te lo puedo explicar. Sencillamente, en un segundo te lo plurinacional. ¿Qué significa plurinacional? Varias naciones. Permíteme. Entonces, eso me hace mucho ruido. Pero te lo va a explicar. Te lo explico con todo aprecio. Mira, puede ser un programa. Pero cortito. Con aprecio. Nosotros nos tenemos aprecio. Somos colegas de universidad. Y tengo gran aprecio por Rodrigo, que es un profesional de primera, un excelente profesor y buen intelectual. De verdad. Con aprecio. Y sí le tengo aprecio. Entonces, lo que te quiero decir, Rodrigo, es que, mira, la soberanía, en términos políticos jurídicos, la soberanía o recae en la nación o recae en el pueblo. En el texto de la Constitución ya no va a recaer en la nación. La nación es un invento, la soberanía nacional, que ya no existe, lo inventaron los franceses, ya no existe ni en Francia. Entonces, espérate, ¿cuál es el pueblo de Chile? El pueblo de Chile son los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? De acuerdo a esta propuesta. Están en 11 naciones. Son los chilenos. Sí. Los ciudadanos son los que votan y pueden ser elegidos. Y esos, de acuerdo a este texto, son los chilenos. Sean indígenas o no sean indígenas. La soberanía no reside en las naciones y pueblos indígenas. Eso es simplemente una denominación que, conforme a la Declaración de Naciones Unidas de 2007, los pueblos tienen derecho a darse ellos mismos. Ellos han dado la denominación de pueblos y naciones, pero la soberanía, es decir, el poder, no se está haciendo recaer en la nación, sino que se está haciendo recaer en el pueblo. Igual me hace ruido. Pero es un ruido... Y yo creo que le hace ruido a mucha gente. Es un ruido completamente excesivo. El primer artículo. Porque lo que se está haciendo, no tú, pero es fomentar un chauvinismo que no viene al racismo y una xenofobia. No, absolutamente. Yo creo que la propuesta de plurinacionalidad, como el presidente Elwin en 1990, mira, plurinacionalidad. ¿Conoces un estado que no sea plurinacional? Plurinacionalidad. ¿Conoces alguno que no sea plurinacional? Conozco muchos que no está reconocido en la Constitución. Dime uno que no sea plurinacional. No. En el mundo. Pluricultural. No, plurinacional. Nómbrame a un estado del mundo que no sea plurinacional. Entiendo, pero no hay ninguno. Es muy difícil encontrar. Pero nómbrame en qué constitución. El tema no es solamente en la Constitución de Ecuador, solamente en la Constitución de Bolivia
y ahora posiblemente en la de Chile Todos los tendríamos, países del ¿cierto? mundo son plurinacionales. Pero no en la Antropológicamente. Constitución. Pero no le vamos a explicar Pero a la gente. constitucionalmente. Políticamente, para que pero escuche la estamos gente. hablando de Constitución. Sí, a la Constitución no le Tú importa. estás hablando de la norma, recién me estabas Sí, diciendo sí, eso, ¿no, en Cristian? el sentido Entonces vamos a la antropológico. norma. ¿En qué otra constitución del mundo está la plurinacionalidad establecida? Hombre, la soberanía no recae en la nación. Ya, pero ¿entiendes no, tú? pero no, pero Es lo que la estoy pregunta, diciendo. Recae en el pero pueblo. la pregunta es ¿en qué constitución del El mundo? poder en esta constitución no recae en las naciones y Víctor, pueblos. ahí- No va a ser ni una Yo- dictadura pero, Víctor, comunista por favor, ni una Recae en dictadura el pueblo. indígena. ¿En qué constitución del mundo está la plurinacionalidad? En Bueno. la boliviana y en la ecuatoriana. Nada más. Sí. Nada más. Pero la- pero la- O sea, y la- no hay y más ahí preguntas, constitucionalmente- ¿Y señoría, qué quieres ¿no? significar Sí. tú con eso? Sí, pues, ¿qué quieres decir? No, nada, dejar la pregunta nomás. Yo creo que estamos siendo muy, Jesús, muy pero no didácticos creo que tú quieras en asustar a la esta gente. conversación. No quiero Yo quiero asustar. decir, es que yo creo que Sencillamente esa es la describir idea. eso. O sea, Déjame escuchar a mí al me hace doctor. ruido, yo expliqué Mira, por qué me hace ruido. Chile es único e indivisible. Eso viene de la Constitución española que decía que Estamos el reino era único e indivisible. Estamos siendo muy didácticos, señor doctor. A ver, ¿por Sí, qué? sí. Perdón. No, yo creo que esta conversación aquí un poquito monopolizada por nuestros académicos Poco democrática, dices tú. Suárez y Sáenz. No, yo perdón, en todo porque- caso, porque no era mi se intención. están dando explicaciones muy didácticas, hay contrapreguntas, me parece muy interesante el diálogo. Yo creo que estamos en un escenario de intensa reflexión, análisis, porque hay mucha incertidumbre. Yo insisto, yo creo que lo que está detrás de todo este proceso es la incertidumbre, finalmente. Cosas que no están escritas acá, porque no son materia de una constitución. ¿Cómo se va a ordenar el sistema de salud? ¿Qué va a pasar con el sistema educacional? Claro, hay cosas que los procesos, ¿cierto?, democráticos nos llevan hacia caminos nuevos, hacia explorar nuevas opciones de construcción de una sociedad. Creo que esa incertidumbre uno lo puede tomar como en todo orden de cosas. Yo creo que hoy día estamos justamente en un seminario sobre emprendimiento e innovación. Ajá. Si tú lo miras desde el punto de vista del emprendimiento, ¿cierto?, tú lo puedes ver como oportunidad o como amenaza. Y yo creo que eso es lo que causa mucho esta discusión, pero eso va a causar este texto o el otro texto que venga, o cualquier texto. Sí, cualquier texto. Yo creo que para el país ese es el punto, esa es la encrucijada en la cual estamos. Yo espero que la gente tome una decisión coherente, ¿cierto?, con lo que ha significado sus propias trayectorias de vida, sus historias personales, pensando en el bien del país. Y muy informada, yo creo. Muy informada, Y lo más leyendo informada el y texto. lo más informada posible. Profe, Hay cosas que yo encuentro muy positivas de este texto. Creo que todo lo que tiene que ver con medio ambiente, todo lo que tiene que ver con cambio climático, es una constitución que está recogiendo hoy día temas de avanzada y está reconocida incluso por analistas internacionales, ¿cierto?, que te plantean que esta es una constitución que se hace cargo de temas hoy día muy importantes, ¿cierto?, para el desarrollo de nuestra sociedad. Sí. Pero también hay temas que son complejos y eso la gente tendrá que poner sobre la balanza. Sobre la plurinacionalidad, Exacto, de acuerdo. insisto, por la plurinacionalidad, Sí. los sistemas de justicia. Sí. En la plurinacionalidad que se dice que van a ser justicias paralelas. principio de igualdad de la ley. Justicias paralelas. bueno, Yo entiendo que sí. ahora existe la justicia Son militar, todos miedo. la justicia electoral Sí, y sí. existe la justicia tradicional. Un lonco o una machi La justicia eclesiástica. no puede. Eclesiástica, pero sí, no un está reconocida por la justicia. Un lonco o una machi, de acuerdo con este texto propuesto por la convención, no puede sancionar a nadie, ni siquiera a un mapuche, ni siquiera ni a un chileno. ¿Por qué? No tienen fuero, no pueden hacer lo que no, quieran. no lo pueden hacer por Ya. una razón muy simple, porque la constitución esta es una constitución que, al igual que las otras, digamos, lo que hace es reconocer la legalidad de las penas, la legalidad de los delitos, la legalidad de las penas, la legalidad del juzgamiento. Eso es una cuestión técnica, si ustedes quieren. Pero nadie puede ser condenado por un delito que no esté establecido por la ley. Un delito no puede ser establecido ni por una comunidad indígena, ni por una machi, ni por un lonco. Eso es fantasía. Eso es fantasía para el discurso, para ganar votos, para todo eso, pero eso no tiene nada que ver con el orden del derecho, absolutamente nada. Entonces eso es algo que es bueno aclarar. Ahora, se genera una... No hay justicias paralelas. Lo que hay es un sistema nacional de justicia ¿Ya? y un reconocimiento de la justicia indígena. ¿Cuál es la justicia indígena? Eso queda entregado a los usos y costumbres Ya. que establecen también los tratados internacionales reconocidos por Chile.
Declaración del 2007 de Naciones Unidas, convenio 169, digamos, que establecen que en tratándose de usos y costumbres, ellos tienen derecho, lo aplican por lo demás. En los mapuches en el sur lo hacen. Ahora, eso obviamente que esas decisiones, la competencia tiene que fijarla la ley, el legislador, no lo hacen las propias comunidades. Y en el caso que se planteen esos conflictos, que de ninguna manera pueden ser penales y raramente podrán ser civiles, en ese caso, la última voz, la última decisión la tiene la Corte Suprema, porque Chile tiene un sistema de unidad de jurisdicción. Entonces la Corte Suprema es la última que decide. Rodrigo Sáenz, ¿esta constitución, si es que se aprueba, es financiable? Porque he visto estudios por ahí que dicen que no es financiable. Pero absolutamente. ¿Que absolutamente qué? A ver, ¿Es financiable o no es financiable? o sea, hablemos de... Nosotros hoy día... ¿Cuánto cuesta aplicar esta constitución? Si es que sale aprobada. 14 puntos del PIB aproximadamente. No, eso sería el techo. Pero estamos hablando de 30.000 millones de dólares. ¿Anuales? O sea, es que ese es el 10% del Producto Interno. ¿Anuales? Es el promedio, entre el más ¿Anuales? bajo, anuales. Extra. El fisco hoy día, ¿no es cierto?, está gastando más o menos un 24% del PIB. O sea, 24 no, puntos no del es PIB. financiable. Tendríamos que subir a 34 puntos del PIB. ¿Ya? No, claro, eso pone una nota sobre, bueno, cuál va a ser la gradualidad. A 40 años. ¿Ya? O sea, claro, por ejemplo, y tenemos ya experiencia en la gratuidad que se instaló, que la gratuidad es universal por ley, pero no llega a todo el universo porque el ministro de Hacienda, muy responsable, le puso freno de mano, Rodrigo Valdés. ¿Y por qué? ¿Cómo le puso el freno de mano? Le puso condiciones. Claro, cuando hay cierto crecimiento. Entonces, en 100 años a lo mejor vamos a tener gratuidad universal. Pero eso es como mentirle a la gente, ¿no? No, O sea, mira, a ver, pero ahí quiero... A ver, yo hablé con Rodrigo Valdés Te puedo aclarar, haciendo una... pero aclararte lo siguiente, no en términos jurídicos, no económicos. No. En términos jurídicos, los derechos humanos son mínimos, no son máximos. Perfecto, Son pero mínimos. pero estoy explicando... Pero te quiero decir, en términos jurídicos, que esto es lo que importa aquí, es que los derechos humanos son mínimos civilizatorios y no son techos, no son máximos. Es decir, nosotros podemos optar por una constitución que no garantice derechos humanos y evidentemente que ahí no hay ningún costo. ¿Ah? Pero cuando tú, lo decente en un país democrático, constitucional, es que tú hagas respetar esos mínimos, y eso es lo que está haciendo este texto. Ya. Ahora, eso tú tienes razón, cuando dices esto se regulará prudencialmente en el tiempo, Ya, pero yo como ocurre en te todas digo, partes. a ver, si ese mínimo que Son garantiza la Constitución no es financiable, es letra muerta Bueno, mira, es lo que... y es una mentira. Entonces ¿cierto? los Entonces estados constitucionales son una mentira, tendríamos que tener una yo leo, dictadura. a ver, yo leo la Constitución de Cuba, lee la Constitución de Venezuela, está llena de derechos. No, pero esta no tiene ¿no es nada cierto? que ver ni Está con llena la de de Cuba derechos. ni con la de No, Venezuela. pero no, si estoy yéndome a un No caso ofendimos. extremo. No estoy diciendo que esta sea la de Cuba y la de Esta Bolivia. compárala con Italia, Pero, no, perfecto, compárala con... perfecto. puedes Bueno, pues compararla. está bien. Pero Sí. a lo que voy yo es que tú no sacas nada con establecer un conjunto de derechos en la Constitución, de mínimos, civilizatorios incluso. Pero si pone en un la camino, práctica pone no un camino. son Rodrigo, financiables. están Pone un todos camino. estos derechos que están en la Constitución, perdóname, están reconocidos en Sí, Chile está bien. y ya Pero hay que son legislación financiarlo. vigente. Pero Hay que financiarlo. son- Por ejemplo, son derechos vigentes por en Chile, ejemplo, todos. la gente lo vive todos los días. El acceso a la salud está garantizado en Chile y tenemos hoy día 2 millones de personas en lista de espera. Sí, pues Porque tenemos Entonces, porque financiamiento tenemos- privado de la salud. pero bueno, Claro. y entonces, Claro. ¿qué saca? O sea, ¿qué saca? La garantía para que sea efectiva. Hay que O invertir sea, en porque eso. te obliga, porque Ya, te obliga, y- le obliga, la Constitución Perfecto. le obliga al Estado Perfecto. a ordenarse y Perfecto. organizarse para ¿Y cómo dar va cuenta a de tus financiarlo? derechos. Bueno, Si nos no hay obliga a ser crecimiento. inteligente, Bueno, Si no hay a tener crecimiento. buenos economistas tú, como que se tú, preocupan. claro, No, para pero que eso genere no es una fácil. matriz productiva más pero- diversificada. No, pero sí, mira. Lo otro es decir, Oye, un salvavidas, Rodrigo. Lo otro No, es decir, qué ¿sabes qué? salvavidas, Lo otro es por decir, favor. Después Por Rodrigo favor. ayuda a ver cómo se financia. No,
No, No estaría dispuesto. Lo que pasa es que yo creo que Rodrigo, Dale, rector, dale. Rodrigo se mete en zapatos de 12 horas solo. ¿Por qué? Porque él plantea cierto el tema del financiamiento, pone por sobre el tema de los principios, que de alguna manera yo creo que constitucionalmente lo que estamos discutiendo acá es qué es lo que queremos ser como país, desde el punto de vista de principio. Ahora, hay lógica desde el punto de vista económico que tiene que ver con gradualidad, el incrementalismo lógico que está instalado en las políticas públicas, en los estados modernos. Pero la gradualidad puede ser imposible. En los estados modernos occidentales, el incrementalismo lógico es decir, vamos avanzando, peldaño. Eso está instalado ya, pero en nuestro... para y seguir si somos avanzando... si somos un país que queremos avanzar, lo que tenemos que definir es cómo vamos a lograr avanzar probablemente en más derechos, en equidad, en justicia social, que yo creo que lo que la gente espera de nosotros y espera de nuestra clase política es que logremos, ¿cierto?, dar el ancho como país. Y para eso tenemos muy buenos economistas. Artículo 183. Acá no se necesitan buenos economistas, lo que se necesita es cómo vamos a racionalizar. Las finanzas públicas se conducirán conforme a los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. Aquí hay muchas normas sobre responsabilidad Los fiscal. que guiarán el actuar del Estado en todas sus instituciones y en todos sus niveles, dice acá el artículo 183. Los abogados, o sea, echa la ley y echa la trampa. No, como que la norma hiciera la realidad. Pero si esto no lo hicieron abogados, lo hizo la ciudadanía, lo hicieron jóvenes, mujeres, transfirieron poder, Rodrigo. Están transfiriendo poder a las mujeres. Oye, vamos cerrando el panel. Pero quiero sí, pero si va a tener tu tiempo para poder cerrar. ¿Cómo? Puede cerrar. Sí, pues vamos a cerrar. Le vamos a dejar al final. Como en los debates así presidenciales que cada uno tiene un minuto. Ya, hagámoslo así. ¿Ah, Hagámoslo así. sí? Ya, parta usted, que no me respondió nada de la Junta de Vecinos. No, yo solamente quería decir que... La gente está esperando, ha preguntado mil veces qué va a hacer un poco lo que decía el rector hace un rato atrás, yo quería reafirmarlo. Yo creo que de alguna manera lo decía, no quiero interpretarte, pero yo lo entendí así. Yo creo que esta constitución, este texto constitucional, que a mí me parece una buena propuesta, tiene algunas cuestiones que son fundamentales, que yo creo que son avances sustantivos más allá de las diferencias que podemos tener. El tema de la paridad, que yo creo que es un tema relevantísimo. A propósito de este programa, una autocrítica a nosotros mismos como programa, para el tema de la paridad también. En el tema de medio ambiente. Sí, es verdad. O sea, la crisis que estamos enfrentando ecológica, yo he escuchado a científicos y políticos bastante prestigiosos que reconocen que esta constitución recoge este desafío, lo pone como un desafío civilizatorio también, lo releva, lo pone en el centro. Todo el tema de derechos sociales, que yo creo que es una cuestión que en Chile es un logro importantísimo, darle a la gente la herramienta para luchar por derechos que están consagrados en la Constitución, y todos los temas de descentralización, que yo creo que son fundamentales. Y en términos de participación y qué sé yo, a propósito de tu pregunta por Junta de Vecinos, la Constitución actual, recoge un puro derecho para todos los ciudadanos, dirigentes sociales, organizaciones, qué sé yo, que es el derecho a ser oído. El derecho que tenemos los ciudadanos en la Constitución actual es el derecho a ser oído y a pedir. Hoy en día. Hoy día, el derecho a ser oído y a pedir. No tenemos más derecho que eso. En la Constitución actual, en la propuesta constitucional, se reconoce el derecho a la participación incidente. Y decir participación incidente es participar para hacer la diferencia, para transformar en aquello que estoy participando. Proponer. No solamente proponer, sino que además... Normar. Además, participar de alguna forma en las decisiones finales. Perfecto. En todas las esferas del Estado. Nos damos un programa entero. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión, un avance que para el mundo dirigencial, organizacional, comunitario en Chile es un salto gigantesco. Viste, era bueno habernos metido en ese bosque antes. Gracias, Pancho, por estar junto a nosotros. Gracias. Gentil. Rector. Yo creo que estamos ante un hito histórico. Cívico. Una constitución escrita por el pueblo, digamos así, participativamente, ¿cierto? Que no ha nacido de una élite, un grupo reducido de personas. Creo que hay mucha incertidumbre, yo creo que eso es natural. La información bien entregada permite ir matizando esos márgenes de incertidumbre. Sí creo que hay temas controversiales, creo que el texto no es perfecto, pero como dice la expresidenta de Chile, se parece mucho a lo que aspirábamos probablemente. A lo que soñó. Muchas personas que tenemos orientaciones sociales, democráticas, de fondo. Creo que hay aspectos que dejan abierta
temas que son también controversiales. Yo soy pro descentralización, pero creo que necesitamos un marco regulatorio fuerte No, que robusto. permita ¿cierto? Establecer normas de transparencia para que no se atomice ¿cierto? El poder y espacios de arbitrio en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, en la autonomía. Creo que eso va a ser todo materia de ley. Esperamos que estar a la altura para poder ir construyendo un buen Estado descentralizado. Pero creo que esto está lleno de desafíos. Yo soy súper optimista en ese sentido. Yo miro con bastante optimismo y más bien tiendo a pensar más esto como una amenaza, es cómo nosotros somos capaces de transformar nuestra sociedad desde el punto de vista de la oportunidad, de la oportunidad que nos está abriendo esta propuesta de nueva constitución. Gentil rector. Bueno, yo en la misma línea de lo que han dicho ustedes, yo pienso que vivimos en un país muy segregado, muy discriminatorio. Hay que mirar las ciudades nuestras, la ciudad de Talca, Santiago, cualquier ciudad del país. Este es un texto que tiende a la integración en general, en los sistemas de salud, en los sistemas de educación, traspasa el poder. Y yo creo que por eso hay tanta resistencia contra el texto. Se traspasa poder a las mujeres, por ejemplo. No a todo el mundo le está gustando que las mujeres tengan que integrar todos los consejos de la administración pública, o que incluso también hay que dictar una ley para que lo integren en el ámbito privado. Estado social de derecho, descentralización, prudentemente, porque estos no fueron unos radicales de izquierda, había radicales de izquierda, ¿sí? Pero el resultado fue de un grupo de personas muy diversas, 154, y que establecieron autonomías para las regiones, pero autonomías políticas, pero en ningún caso la autonomía del Estado regional italiano, o la autonomía del Estado regional español, o la autonomía del Estado regional francés. Ni siquiera van a dictar leyes, solamente pueden tener iniciativa de ley las asambleas regionales, pueden recibir algunas potestades que les puede entregar el Consejo de las Regiones, y van a poder participar en la elaboración de sus estatutos, que parece obvio, digamos, pero siempre bajo la ratificación por ley del Consejo de las Regiones. Va a haber un Consejo de Gobernaciones que va a permitir una relación civilizada entre el Presidente de la República y las regiones, que hoy día no existe. Es todo esto, digamos, todo se realiza por la vía de los hechos, y va a haber en el régimen político un sistema que va a permitir una mejor relación entre los parlamentarios y el presidente para las leyes que hoy día se llaman de exclusiva confianza, donde lo que hay hoy día son presiones salvajes a los ministros de Hacienda, y esto se institucionaliza bajo la forma del patrocinio. El presidente podrá dar o no patrocinio, y se establece que la iniciativa de los parlamentarios es una iniciativa que no es individual, sino que de un grupo de parlamentarios. El ministro de Hacienda le podrá decir a los parlamentarios: ¿sabe? No me venga a amenazar a mí, hable usted con otros colegas suyos, presente un proyecto y ya veremos pues, si es que el gobierno lo quiere aprobar o no. Y el gobierno dirá, le doy el patrocinio o no. Es un texto constitucional que invita, como tú decías muy bien, a la participación de la gente de una manera notable. Yo espero que no nos perdamos la oportunidad, sinceramente, Ahora, perdón, para que Chile progrese, igual, para que Chile progrese y se transforme en un país decente, Cristian, de aprobar este texto. doblemente gracias. Usted tiene Burigó, además. No, es tal. Perdón, presidente. Si no, pero si no estoy en tal. Agradecerle que esté el día de hoy junto a nosotros. Cierra don Rodrigo. Cristian, bueno, y la propuesta constitucional habla del Estado social de derecho. Yo creo que eso es como un poco lo más defendible y lo más... pero el problema que veo yo, ¿no es cierto?, es que esos derechos necesitan financiamiento, ¿no es cierto? Y para eso no se necesitan buenos economistas, como lo dijeron ustedes, sino que lo que se necesita es inversión. Y lo que hace este texto es ahuyentar la inversión. O sea, lo estamos viendo ya, la misma incertidumbre, ¿no es cierto?, ya genera mucha salida de capitales. Y bueno, en términos generales, o sea, estamos hablando de una propuesta constitucional que declara un conjunto de derechos muy legítimo, pero que esas aspiraciones, al chocar con la realidad, ¿no es cierto?, con la necesidad de financiamiento, me parece que se pueden transformar en un montón de frustraciones.
y eso es lo que a mí más me preocupa de este texto. Esa es una, ¿no es cierto?, de que los derechos sociales que se declaran, estos mínimos que se declaran en este texto constitucional no sean financiables, porque no veo ninguna propuesta dentro del mismo texto constitucional que atraiga inversión, sino que lo que hace es ahuyentar la inversión. Eso es uno. Y lo otro que me preocupa de este texto constitucional, el de la plurinacionalidad, me hace mucho ruido esto de por mucho que se defiende desde el punto de vista teórico de las ideas, ¿no es cierto?, de la soberanía que reside en el pueblo, no en la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya para mí dividir a Chile en 11 naciones, ya en un... Eso no está dice el primer artículo número 1, que la gente lo diga, es plurinacional, y la plurinacionalidad cruza toda la Constitución. Cruza toda la Constitución. Te lo digo. Oye, Rodrigo, te quiero agradecer también la participación el día de hoy. Alexa, ¿qué hora es? Son las 11:28 de la noche. ¿Cómo estará el clima mañana? Alexa, ¿cómo estará el clima mañana? Mañana habrá cielos parcialmente soleados, con máximas de 17 grados Celsius y mínimas de 5 grados. Un bonito día. Oye, el nuevo producto Multicom Maule, Magic TV. Agradecerle a todos ustedes que hayan estado junto a nosotros, a nuestro director Ricardo Jara, a todo el equipo que hizo posible este programa desde el Casino de Talca. Sonó de fondo la Javiera Parra y Lo Imposible, estuvo el lanzamiento de la fiesta costumbrista del Chancho, y por cierto, este programa de éticos y morales por las pantallas de Canal 30, Multicom Maule y también TV Cable Loncomilla. Nos reencontramos el próximo jueves, que estén bien, chao.